Hola muchachos, esta es la guía número 3 del periodo 3. Vamos a trabajar sobre estequiometría. Entonces nosotros ya habíamos trabajado los balances de ecuaciones químicas, que es lo primordial para poder hacer cálculos estequiométricos, relaciones estequiométricas. Son a partir de ecuaciones balanceadas que cumplan con la ley de la conservación de la materia. La actividad, la actividad que se propone para esta guía eh, son unos ejercicios de cálculos químicos, de cálculos estequiométricos que se presentan al final de la guía y se realizan después de ver los ejemplos. ¿Qué les pido para esta actividad? Que realicen todo el procedimiento, todos los cálculos y eso es lo que me deben enviar, no solamente la respuesta. Deben enviar todo el procedimiento que hayan realizado para poder llegar a la respuesta. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de balance de ecuaciones. Solamente podemos hacer cálculos químicos con ecuaciones balanceadas que cumplan con la ley de la conservación de la materia. Estos fueron unos ejercicios que habíamos trabajado en unas sesiones virtuales. Recuerden que como recomendación yo siempre les doy empezar con los elementos metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En este caso no hay oxígeno, pero seguimos pues primero con el metal, no metal y con el hidrógeno. Entonces vemos que la ecuación está desbalanceada. Usted lo primero que tiene que hacer siempre es verificar que su ecuación cumpla o no cumpla con la ley de la conservación de la materia para establecer qué coeficientes poner. Recuerde que lo único que puede poner son coeficientes, nunca puede alterar los subíndices que nos indican los números atómicos. Los coeficientes son los que nos indican el número de moles, que con esto es con lo que vamos a trabajar en las relaciones estequiométricas. Entonces vemos que acá la ecuación no está balanceada, necesitábamos poner un 2 en el cloro para que pudiera coincidir dos cloros, dos átomos de cloro en los reactivos, dos átomos de cloro en los productos, y con esto simplemente ya cumplía con la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Entonces mire que muy sencillo. Otro ejemplo. Entonces acá contabilizamos átomos, vemos que no cumple, empezamos a poner coeficientes de tal manera que cumpla, ¿cierto? Entonces vemos que requiere un 2 en el hidrógeno y un 2 en el agua y de esta manera cumple con la número igual de átomos en los reactivos, igual número de átomos en los productos. Bueno, entonces, como ejercicios habíamos trabajado, eh, se les había propuesto balancear las siguientes ecuaciones. Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué tienen que empezar a hacer? Primero, ordenar el número de los átomos metal, no metal, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Contabilizar en reactivos y productos, que esto ya se había trabajado, acá estoy haciendo pues como un breve repaso. Entonces contabilizamos los números de átomos, vemos que no cumple y empezamos a poner los coeficientes de tal manera que cumpla, ¿cierto? Iniciamos acá, está paso por paso, ponemos un 3 en el ácido, vemos que ya cumple entonces con el manganeso, pero faltan otros. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vemos en el segundo recuadro, donde ya está balanceada la ecuación, poniendo simplemente un 3 en el agua, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos una ecuación balanceada. Otro ejemplo, entonces acá tenemos otra reacción química, iniciamos metal, no metal, hidrógeno y oxígeno, contabilizamos cuántos átomos en los reactivos, cuántos átomos en los productos, vemos que no cumple, entonces empezamos a balancearla, ¿cierto? ¿De qué manera? Poniendo coeficientes. Recuerde que el coeficiente altera cada uno de los subíndices de los elementos que tiene el compuesto, entonces nos tocaría volver a hacer un reconteo. Entonces vemos que poniendo un 2 en el ácido y un 4 en el agua, entonces ya cumplimos con la ecuación balanceada, igual número de átomos en los reactivos, igual número de átomos en los productos y cumple con la ley de la conservación de la materia. Es a partir de una ecuación balanceada que nosotros podemos hacer relaciones estequiométricas. De otro modo no se podría o estaríamos relacionando valores que no están correctos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Cómo nos queda balanceada poniendo coeficientes. Acá ya cumple con la ley de la conservación de la materia. Igual número de átomos en los reactivos, igual número de átomos en los productos. Entonces recuerda que siempre tenemos que partir de una ecuación bien balanceada. Entonces, bueno, antes de pasar ya a los cálculos químicos, quiero que veamos el concepto de masa molecular porque lo vamos a utilizar mucho en los ejercicios de aquí en adelante.
Entonces la masa molecular se simboliza con una M mayúscula de una sustancia dada, es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo por mol, o kilogramo por mol a la menos 1, ¿cierto? Esas son las unidades, kilogramos sobre mol. Sin embargo, por razones históricas, la masa molar es expresada casi siempre en gramos por mol. Siempre vamos a trabajar en gramos sobre mol. Entonces, la masa molar de los átomos de un elemento está dada por el peso atómico. Tenemos que utilizar la tabla periódica. En la tabla periódica nos dan los pesos atómicos para cada uno de los elementos. Multiplicada por la cantidad de subíndices, o sea, por el número, la cantidad de átomos que tenga. Tranquilos que ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a calcular la masa molecular o peso molecular, que a veces también lo llamamos peso molecular, pero la manera correcta es masa molecular. Entonces vemos que tenemos ahí un compuesto, es una sal, fosfato de calcio. Entonces tenemos que contabilizar el número de átomos. Calcio tenemos 1, fósforo tenemos 2, recuerde que está dentro de un paréntesis, ese 2 que está por fuera multiplica cada uno de los subíndices de los elementos que están adentro del paréntesis, eso ya lo habíamos visto, entonces son 2 de fósforo, y de oxígeno son 6, 2 por 3, 6. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en la tabla periódica. Entonces el calcio, el número atómico es 40.078 gramos sobre mol. Ya vimos que esas son las unidades que vamos a trabajar y siempre las tenemos que poner. Para el fósforo, el número atómico es 30.9738 gramos sobre mol, pero como el fósforo tiene 2, entonces el peso para un átomo sería 30.9738, pero como tenemos 2, entonces tenemos que multiplicarlo por el número atómico, como lo que nos decía la definición ahorita. Entonces para el oxígeno pesa 15.99, pero lo vamos a aproximar a 16 gramos sobre mol. Pero eso pesa un solo átomo de oxígeno, pero como tenemos ahí debemos multiplicarlo por 6. ¿Y qué hacemos al final? La sumatoria de todos esos pesos, de los pesos atómicos o las masas atómicas individuales, ¿cierto? Entonces el calcio era 40.078, el fósforo 2 por 30.9738 nos da 61.948, 6 por 16 nos da 96. Y luego, ¿qué hacemos? Sumar 40.078 más 61.948 más 96 y nos da ese total de 198.096 gramos sobre mol. Esas son las unidades y no las podemos dejar porque también nos van a servir como un factor de conversión. ¿Por qué es importante conocer lo de la masa molecular? Porque es el único valor que nos relaciona a nosotros gramos y moles. ¿Qué quiere decir esto? Que es con el único valor que nosotros podemos pasar de moles a gramos o de gramos a moles. Entonces es súper importante que sepamos hacer bien y calcular la masa molecular. Entonces bueno, partiendo de este ejercicio que ya habíamos trabajado en una guía, entonces vemos que ya tenemos una ecuación balanceada. De la ecuación balanceada, entonces nosotros vamos a realizar las relaciones estequiométricas. Solamente se pueden hacer cuando tenemos una ecuación balanceada. ¿Qué hacemos? Relacionamos reactivo 1 con producto 1, reactivo 1 con producto 2, ahí están. Recuerden que se utiliza de acuerdo a las necesidades, o puede ser así numerador y denominador como lo ponemos así, o voltearlo de acuerdo a lo que nos esté pidiendo el problema. Entonces hacemos ya todas las relaciones estequiométricas que ya también lo habíamos visto. Usos del sulfato de aluminio, que es esa sal que se nos presenta ahí. Sirve para tratamientos de agua, industria del papel, se utiliza para industria de jabones y aceites, es un fijador de colores en textil, se usa como catalizador sintético y en industrias farmacéuticas, ¿cierto? Entonces a veces estamos haciendo estas relaciones estequiométricas, haciendo ecuaciones químicas y a veces no sabemos esos compuestos para qué sirven, entonces acá les doy pues como un dato. Entonces, de acuerdo, entonces tenemos el primer ejercicio con esta ecuación química. Entonces nos dice, de acuerdo a la siguiente reacción, contestar las siguientes preguntas. Entonces ya vamos a empezar con los cálculos químicos. ¿Cuántas moles de sulfato de aluminio se obtienen cuando reaccionan 7.8 moles de ácido sulfúrico con hidróxido de aluminio? Entonces mire que acá les estoy identificando cada una de las sustancias que intervienen en la reacción química. La pregunta B, ¿cuántas moles de hidróxido de aluminio se requieren?
la C, cuántos gramos de sulfato de aluminio se forman, y la D, qué cantidad de agua se forma en moles y en gramos, ¿cierto? Entonces mira que la ecuación química es reacción ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio para producir sulfato de aluminio más agua. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver estos ejercicios? Entonces, paso 1, balancear la ecuación correctamente, ¿cierto? Siempre tenemos que balancear. ¿Qué hacemos inicialmente? Contabilizar reactivos en átomos en reactivos y productos, poner los coeficientes adecuados para que nos dé, ¿cierto? Acá, entonces ya les presento la ecuación balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de la ecuación balanceada, ahora sí, hacer todas las relaciones estequiométricas. Paso 2, relaciones estequiométricas después de que ya tengo una ecuación balanceada. Entonces acá vemos reactivo 1 con producto 1, reactivo 1 con producto 2, reactivo 2 con producto 1, reactivo 2 con producto 2, reactivos entre sí y productos entre sí. Esto ya lo sabemos hacer, ¿cierto? De todas maneras acá se los pongo. El paso 3, verifique que los datos dados del problema están en moles. En caso de que sean dados en gramos, debe pasarlos a moles con el peso molecular del compuesto. Para eso vimos cómo se utiliza y cómo se calcula la masa molecular o peso molecular. Entonces, ¿cuál es el dato? El dato es el valor que nos dan con una de las sustancias, que puede ser reactivo o producto, es indiferente. Entonces, en el dato nos dice que son que reaccionan 7.8 moles de ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, ese es el dato. Con ese dato vamos a realizar todos los cálculos químicos. Entonces, acá les digo, con el dato dado se realizan todos los cálculos. Como están en moles, podemos utilizar las relaciones estequiométricas. Recuerde, las relaciones estequiométricas siempre se dan en moles, por lo tanto siempre se trabaja en moles. ¿Listo? Así nos den en gramos, entonces hay que pasarlos en moles. Y si nos piden una respuesta en gramos, entonces primero se calculan las moles y luego los gramos. Ya vamos a pasar a los cálculos. Entonces el paso 4, realice los cálculos utilizando las relaciones estequiométricas adecuadas de acuerdo al compuesto del dato y la cantidad que le piden. Entonces vamos a empezar a resolver el punto A. Nos dice cuántas moles de sulfato de aluminio se obtienen de la reacción de 7.8 moles de ácido sulfúrico con hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántas moles de sulfato de aluminio, cierto? Y el dato dado es 7.8 moles de ácido sulfúrico. ¿Qué tenemos que hacer? La relación estequiométrica. ¿Qué tenemos que buscar? Lo que nos relaciona el dato dado, o sea, el ácido sulfúrico, con lo que nos están pidiendo, que en este caso es el sulfato de aluminio, ¿cierto? Entonces, la única relación que nos dan es una mol de sulfato de aluminio por 3 moles de ácido sulfúrico. Entonces, en la parte de arriba siempre se pone a lo que nosotros queremos llegar, o sea, a dar respuesta a cuántas moles de ese sulfato de aluminio. Entonces, el sulfato de aluminio tiene que estar en el numerador. ¿Con qué? Con el número de moles que presenta en la ecuación balanceada, que en este caso es una mol. Y en la parte de abajo ponemos el valor de los moles que tienen el mismo compuesto del dato dado, que en este caso es el ácido sulfúrico. ¿Cuántas moles? 3 moles de ácido sulfúrico de acuerdo a las relaciones estequiométricas y a la ecuación balanceada. Entonces, ¿qué hacemos? El dato por la relación estequiométrica se multiplica. Entonces, mire que cancelamos moles que están arriba de ácido sulfúrico con moles que están abajo. ¿Qué cálculo hacemos ahí? Entonces, 7.8 por 1 dividido 3, que es lo que está en el denominador, nos da 2.6 moles de sulfato de aluminio. Ahí respondimos la pregunta A. Entonces pasemos a la B, nos dice cuántas moles de hidróxido de aluminio se requieren para reaccionar con ese 7.8 moles. Recuerde que siempre es el dato con el que nosotros vamos a hacer los cálculos químicos. ¿Cuál es el dato? 7.8 moles de ácido sulfúrico. Ahora tenemos que hallar la relación estequiométrica que me relacione hidróxido de aluminio y ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces vemos que son 2 moles de hidróxido de aluminio sobre 3 moles de ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? Entonces volvemos, cancelamos moles de ácido sulfúrico que están arriba, moles de ácido sulfúrico que están abajo y hacemos los cálculos. 7.8 lo multiplicamos por 2, que es lo que está en el numerador, y lo dividimos por 3, que es lo que está en el denominador. Nos da 5.2 moles de hidróxido de aluminio, ¿cierto? Entonces mire que
La relación estequiométrica nos sirve como un factor de conversión y tenemos siempre que saberla utilizar. Entonces en el punto C nos dice cuántos gramos de sulfato de aluminio se forman. Entonces recuerden que si nos piden gramos o nos dan gramos, siempre nosotros tenemos que trabajar en moles y ya luego lo pasamos a gramos. Entonces inicialmente calculamos las moles del sulfato de aluminio, ¿cierto? Entonces utilizamos el dato dado, utilizamos la relación estequiométrica adecuada, que ya lo habíamos hecho anteriormente en el punto A, y nos dio 2.6 moles de sulfato de aluminio, ¿cierto? Pero no nos están pidiendo moles, nos están pidiendo gramos. Entonces recuerde que lo único que nos relaciona gramos y moles es el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? De la sustancia. ¿Y de quién es la sustancia que queremos pasar moles a gramos? Del sulfato de aluminio. Entonces calculamos el peso molecular del sulfato de aluminio. Mire, acá lo tienen en el recuadro de la parte izquierda. Entonces contabilizamos los átomos. De aluminio tenemos 2, de azufre 3, de oxígeno 12, buscamos en la tabla periódica los pesos atómicos y hacemos las multiplicaciones respectivas y al final hacemos la sumatoria. Entonces nos da que la masa atómica o el peso atómico del sulfato de aluminio es 342.159 gramos sobre mol. Entonces este peso molecular nos sirve también como un factor de conversión. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Gramos. Entonces los gramos deben ir arriba y las moles abajo, así tal cual nos dio el resultado ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ese resultado en moles de sulfato de aluminio, 2.6 moles de sulfato de aluminio, lo multiplicamos por el peso molecular. Como tenemos que pasarlo a gramos, entonces los gramos van arriba. Gramos de sulfato de aluminio sobre moles de sulfato de aluminio, hacemos la multiplicación y tenemos el resultado en gramos, que fue lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Para eso nos sirve la masa atómica. En el punto D nos piden cantidad de agua formada en moles y gramos. Entonces, como siempre les he dicho, muchachos, siempre llegamos la respuesta en moles y luego lo pasamos a gramos. Y si nos dan el dato en gramos, hay que pasarlo a moles para poder hacer todos los cálculos. Entonces, hallamos la cantidad de moles de agua por medio del dato. Siempre es el dato con el que empezamos a hacer los cálculos, 7.8 moles de azufre. Entonces buscamos en las relaciones estequiométricas lo que me relacione agua con azufre. Entonces la relación es esta, 6 moles de agua sobre 3 moles de ácido sulfúrico. Recuerde que cancelamos moles de ácido sulfúrico que están arriba con moles de ácido sulfúrico que están abajo. Realizamos el cálculo, 7.8 por 6 dividido 3 nos da 15.6 moles de agua, ¿cierto? Entonces ya tenemos la respuesta en moles, pero también nos piden gramos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hallar el peso molecular del agua, contabilizamos el número de átomos de hidrógeno y de oxígeno, buscamos el peso atómico en la tabla periódica, multiplicamos y sumamos. Nos da que la masa atómica del agua es 18.02 gramos de agua sobre moles de agua. Entonces ya esos 15.6 moles de agua, utilizando la masa atómica, lo pasamos a gramos. Nos están pidiendo gramos, entonces los gramos van arriba, las moles abajo, cancelamos moles de agua con moles de agua y nos quedan gramos. ¿Qué hacemos? 15.6 por 18.02 dividido, ¿cuántas moles de agua? Una, nos da lo mismo, 281.112 gramos de agua. Entonces ahí ya tenemos la respuesta en moles y en gramos. Entonces, bueno, muchachos, ya vamos a pasar a los ejercicios. Son muy sencillos, ahí tienen los ejemplos para que vayan siguiendo los pasos. Entonces, en el primer ejercicio les pido calcular el peso molecular de los siguientes compuestos. Ahí tienen el ejemplo, deben utilizar la tabla periódica, recuerden que deben mostrar todos los cálculos que hagan. Y en el segundo les doy un ejercicio para que ustedes realicen cálculos estequiométricos. Entonces dice que para formar 40 moles de cloruro de calcio que se forman según la siguiente reacción. Entonces, ¿cuál es el dato? 40 moles. Con esos 40 moles ustedes siempre van a trabajar. Entonces tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de calcio que produce cloruro de calcio más agua. Entonces y deben responder estas tres preguntitas. ¿Cuánta cantidad de HCl o ácido clorhídrico se requieren en moles y gramos? ¿Cierto? Entonces recuerden que el dato son 40 moles de cloruro de calcio, o sea, Cl2. Con ese siempre tienen que hacer los cálculos. ¿Cuánta cantidad de hidróxido de calcio en gramos se requieren? Entonces, como acá les estoy pidiendo gramos, hallan las moles y luego pasan a los gramos con el peso molecular del hidróxido de calcio. ¿Cuánta agua se forma en el proceso en moles? Calcular la cantidad de agua formada en las moles. Entonces recuerden seguir los pasos, balancear adecuadamente, sacar las relaciones estequiométricas correspondientes
y luego los cálculos químicos. Recuerde que usted siempre debe mostrar todo el procedimiento. Bueno muchachos, y por último van a autoevaluar su desempeño. Espero que haya sido de mucha utilidad esta guía y que les ayude para resolver esos ejercicios que les quedan propuestos.